Perlas del libro de Ezequiel. Generalmente en las iglesias cada año se eligen a los nuevos líderes. Hay quienes anhelan ejercer liderazgo. El apóstol Pablo dice que quien anhela liderazgo, buena obra desea. Pero el liderazgo, antes de ser un privilegio, es sobre todo una responsabilidad, una gran responsabilidad. Y todo aquel que recibe liderazgo debe entenderlo como tal. Hay una gran responsabilidad ante ello. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 34 del libro de Ezequiel. Este capítulo toca dos puntos muy puntuales. Uno, el liderazgo. ¿De qué forma se ejerce el liderazgo? ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a la forma como se ejerce el liderazgo? Y dos, la relación entre los miembros. Mientras nosotros vayamos sacando las perlas versículo a versículo, ponga usted en su mente el escenario de una iglesia, su iglesia local, para que usted vaya viendo, ¿se está cumpliendo lo que dice este capítulo o no se está cumpliendo lo que dice este capítulo? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Y qué es lo que ha dicho Jehová el Señor? Dice: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Con qué nos estamos encontrando nosotros en este capítulo? Hay un mensaje directo a los pastores, a los líderes. Cuando usted lea pastores, piense en el liderazgo, ya sea el pastor propiamente dicho, el anciano de iglesia, el director de un ministerio, todo aquel que ejerce un liderazgo. Todos. Incluso los padres ejercen el liderazgo en sus respectivos hogares. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, solo se preocupan por su bienestar personal. Miren lo trágico que puede ser ejercer un liderazgo buscando solo el beneficio personal, no buscar el beneficio de toda la congregación, sino solo el beneficio personal. El pastor debería hacer lo que indica su nombre. Es probable que esta acusación esté dirigida específicamente a los últimos reyes de Judá. Eso forma parte de la historia, pero ahora hay que traerlo a nuestro presente. Los que se apacientan a sí mismos. Hay quienes ven el liderazgo en la iglesia, el ejercer un cargo en la iglesia como una oportunidad para ganar dinero, como una oportunidad para ganar prestigio. Pues los que ven de esta forma están equivocados. Esa no es la razón de ser del liderazgo en la iglesia. Jesús habló mucho acerca del líder siervo, aquel que quiere ser el número uno, aquel que quiere ser el principal, debe ser el que sirve, debe ser el primero en servir. El liderazgo en la iglesia es un ministerio, no es un trabajo. Es cierto, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Eso viene como consecuencia de ejercer su ministerio, pero debe ser visto como un ministerio, no como un trabajo. Un trabajo normalmente la gran mayoría lo ve como un medio para ganarse la vida.
Pero nuestro servicio en la iglesia va más allá de ganarnos la vida. Es preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Ah? No importa cuál de esas formas, ¿no?, se esté sobresaltando o cuál es lo que estaba primando. Dice, coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No se preocupan por su salvación, solo se preocupan por su bienestar, por su beneficio. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Dónde voy a vivir? Y una serie de cuáles son los beneficios que yo tengo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Esa no es la razón de ser del liderazgo en la iglesia. Pero lamentablemente vemos hoy en día muchas congregaciones que se han levantado, en las cuales prima el interés por el ingreso económico y no prima el interés por la salvación. Hay programas en los cuales se trata exclusivamente sobre dar el dinero. Esa es consecuencia. En la medida que las personas entiendan que el propósito del Evangelio es que llegue a todos, que se necesita recursos, pues irán dando. Pero no es en sí la razón de ser. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. En la tercera carta de Juan, a ver, permítanme verlo para no estar, sí, en la tercera carta de Juan, se habla acerca de Demetrio. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio de vos, y vosotros sabéis nuestro testimonio es verdadero. Demetrio, un buen líder, aquel que entendió cuál es la función del liderazgo. Pero por otro lado estaba Diótrefes. Dice el apóstol Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Él se consideraba dueño de la iglesia. Él se consideraba el que tenía que tener la última palabra en la iglesia. Y es ese liderazgo el que se está denunciando aquí en este versículo. No le interesó el bienestar, no le interesó la enferma, la débil, no le interesó la que estaba lastimada, no le interesó la que estaba descarriada. No le interesó. No buscó a la perdida, sino simplemente se enseñoreó de los miembros ahí del redil. Trate de visualizar el liderazgo actual. Se está dando esto. Ojalá no se esté dando este tipo de liderazgo en la congregación donde estás. Ojalá. Y si tú eres un líder, ojalá tu liderazgo no sea de este tipo. Preocupado más por el bienestar personal y descuidar a la perdida, descuidar a la descarriada. Una vez al año, la iglesia tiene un programa para buscar a la descarriada, una vez al año. ¿Eso es suficiente? Cada uno debe ir respondiendo a esa pregunta. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado.
Cuando una persona se aleja de la iglesia es porque está mal espiritualmente. Así como una persona está enferma, moribunda físicamente, no tiene fuerzas para nada, no tiene ánimo para nada. De la misma manera, una persona que está mal espiritualmente no tiene fuerza para nada. Y va una persona y dice, pero pon de tu parte, pero anímate, pero vuelve. No, hay que tratarlo como una persona que está mal, que necesita recuperarse. Andan errantes por falta de quien los guíe, por falta de quien los lidere. Se culpa a los dirigentes por el desastre que ha sobrevenido a Israel. Su impío ejemplo había hecho que el pueblo se apartara de los caminos de justicia. Es claro que esto no significa que el pueblo estuviera libre de pecado. A nadie se le puede obligar a pecar. Debe dar su consentimiento para ello. Por su propia elección uno sigue el impío ejemplo de otro. Claro que sí. Pero el líder está para encaminar. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Miren lo que dice: mis ovejas. Anduvieron perdidas mis ovejas. Este adjetivo posesivo indica que Dios afirmaba que eran suyas las ovejas. O sea, Israel era su pueblo. Era el pueblo que él había elegido, el pueblo que él había llamado. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Ahora viene. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la negligencia de los líderes frente al pueblo del Señor? Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robada y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas. Ni mis pastores buscaron. Miren lo que dice ahora. Primero dijo mis ovejas, ahora dice mis pastores. Ellos eran los que habían sido designados para cuidar al rebaño de Dios y por lo tanto eran responsables ante Dios. De la misma manera, hoy en día, todo aquel que ejerce liderazgo es responsable ante Dios. Ayer vimos el deber de la atalaya y el deber y la responsabilidad que tenía. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Se vuelve a reiterar el pecado de estos líderes. ¿Cuál era el pecado de estos líderes? Que se apacentaron solo a sí mismos, buscaron su propio bienestar, su propia comodidad. Hay quienes dicen, bueno, yo tengo que velar por mi familia. También tengo una familia, es cierto. Todo líder tiene una familia, todo pastor tiene una familia, pero hay un ministerio que desempeñar. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Por tanto, ¿cuál es el mensaje de Dios para estos líderes negligentes? Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Ahora Dios va a intervenir. Hay un mensaje contra los pastores. El primer castigo sería la eliminación de los pastores que buscaban su propio provecho. Serían retirados. ¿Y cómo sucede en nuestros tiempos ahora? También algunos son retirados. Si no lo son, Dios actuará en el momento debido. Cuidado con el liderazgo negligente. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas. Este mensaje, este anuncio, se hizo realidad
plenamente cuando Jesús se encarnó, tomó nuestro lugar y Él describió su misión como el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Lucas, ¿verdad? Eso está en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios conoce a cada una de sus ovejas. Dios conoce a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas. Los conoce. ¿Y en qué medida los conoce? En la medida de que cada uno de ellos también conoce a su maestro. Como leemos en Juan 10, dice, mis ovejas me conocen a mí y yo les conozco a ellos. Hay un conocimiento recíproco porque hay una relación directa. En medio de todo el caos que se vivía en Israel, en Jerusalén en el tiempo de Nabucodonosor, siempre hubo un pueblo remanente. El mismo Ezequiel que escribe, el mismo Jeremías, o Daniel y los amigos que tenía. Y así habían muchos que se mantuvieron leales. Ellos reconocieron a su maestro y su maestro los reconoció a ellos. Así ha dicho el Señor. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo los voy a reconocer. Ninguno se va a perder. Ninguno de sus ovejas, ¿no?, se perderá. Todos van a ser llevados al redil. Todos. ¿Por qué? Porque oyen su voz, conocen su voz y responden a su llamado. Esa es la seguridad que nos da el Señor. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Los voy a traer. Ninguno del pueblo de Dios quedaría disperso. Todos volverían. ¿Y quiénes volvieron? Cumplió los 70 años, todos los que quisieron. Algunos no volvieron, otros porque ya se habían establecido allí y toda su vida ya lo tenían ahí, su trabajo, su negocio, sus intereses. Y otros, como el caso de Daniel, ya los años estaban bien avanzados. Pero el pueblo de Dios volvió. ¿Y a dónde volverían? En buenos pastos las apacentaré. Buenos pastos. Si se hubieran cumplido las condiciones del arrepentimiento y del reavivamiento espiritual, el Señor habría restaurado la fertilidad original de Palestina como tierra que fluye leche y miel. Lamentablemente no se cumplió. Pero vamos ahora a las perlas, los buenos pastos. El Señor nos va a conducir a buenos pastos, como dice el Salmo 23. Nos va a ayudar a entender su palabra. Nos va a alimentar. Y miren, el Señor nos alimenta no solo espiritualmente, sino también físicamente. Él vela por nuestro bienestar. Joven he sido y he envejecido, dijo David, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El mismo Jesús enseñó con claridad. Así como Dios cuida de las aves, cuida de los suyos. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Él mismo va a apacentar sus ovejas, Él mismo los va a guiar. Yo, dice el Señor, buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré
la débil. ¿Recuerdan aquella vez cuando Jesús fue a Gadara y se encontró ahí con el endemoniado gadareno? Este estaba poseído completamente, pero allí intervino el Señor para librarlo. Yo buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil. Jesús se fue a tierras lejanas, a tierra de los cananeos, y ahí se encontró con una mujer que sufría porque tenía una hija enferma. Y Jesús en un principio le dice, no es bueno dar las perlas de los hijos a los cerdos. Y la mujer demostró que era del redil del Señor, era la oveja del Señor. Manifestó fe y el Señor vendó a la perniquebrada. Y así podemos nosotros ir viendo cómo actuó el Señor. Y esa misma misión corresponde a cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios. Pero allí no queda el mensaje. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. Aquí la gordura es símbolo de prosperidad. Muchas veces la prosperidad lleva a olvidar a Dios. Pero como hemos visto los pasajes anteriores, estos han engordado a costa de las demás, a costa del abuso, a costa de pensar simplemente en su bienestar. ¿Por qué decimos esto? Porque en la última parte dice, las apacentaré con justicia. Ninguno ha de ser tratado indebidamente, injustamente. Hasta aquí el mensaje a los líderes. Hasta aquí el reproche a los líderes. Hasta aquí. ¿Cuál es el liderazgo que estás ejerciendo? ¿Lo consideras como un privilegio solamente y no como una responsabilidad? ¿O ante todo lo consideras como una responsabilidad? El liderazgo en la iglesia es el liderazgo del líder siervo, el primero en servir. Este versículo en adelante, ahora nos trata acerca de la relación entre los miembros de iglesia. ¿Cuál es tu relación con el miembro de iglesia? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo le tratas? ¿Cómo te tratan? Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Dios juzgará entre los diversos miembros del rebaño, en los diversos miembros de su iglesia. No todos participarán de la restauración, sino solamente quienes se arrepientan y vuelvan a Dios, su pastor. Solo aquellos que aceptan el llamado, solo aquellos que buscan la justicia del Señor, el perdón de Dios, que confiesan sus pecados. Y miren cómo es el trato aquí, cuál es el trato entre miembros que denuncia el Señor. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Se acusa aquí a las ovejas ¿de qué? Del desenfreno y derroche. Lo que ellos mismos no han usado, han arruinado para que no puedan ser usados por otros. Abuso, maltrato. Si ya me sirvió a mí, no importa a los demás. ¿Qué importa lo que suceda con los demás? Y mis ovejas comen lo hollado y de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Entre oveja y oveja. Líder. ¿Cuál es la labor del líder aquí? ¿Cuál es la labor del líder? Velar porque esa injusticia no se cometa. Velar porque todos sean alimentados como es debido. ¿Te estás preocupando por el bienestar de cada una de las ovejas, de cada uno de los miembros de tu iglesia? Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja. Yo voy a juzgar. El Señor va
a dar a cada uno conforme a sus obras. Cada una de las cosas que tú haces, la forma como tratas a tus hermanos, a las hermanas de esperanza, son tomados en cuenta, están siendo registrados y en su momento el Señor va a juzgar. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Es lamentable, es fatal cuando algunas personas abandonan la iglesia porque los trataron mal, porque los lastimaron. Esas perniquebradas, esas débiles, deciden irse de la iglesia y no quieren saber nada más porque han sido injustamente tratados. Algunos dicen, bueno, pero ¿y dónde está su fe? Quien está débil, quien está enfermo, pierde de vista muchas cosas. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Una vez más, juzgaré entre oveja y oveja. Él va a salvar. Estás siendo maltratada, maltratado en tu congregación. Sientes que te tratan injustamente. Clama, clama al gran pastor. Él ha prometido, yo salvaré a mis ovejas. Yo los voy a salvar. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Sabemos que para este tiempo, David, el rey David, el David pastor, aquel que peleó con Goliat, había muerto. Aquí David es un nombre simbólico. Él ya había fallecido. Hay quienes sostienen que este David puede referirse al mismo Mesías. Al mismo Mesías. Dice, les voy a levantar. A David, al rey David, Dios le llamó para que pastoree a su pueblo. Y pastoreó su pueblo. Cometió muchos pecados, pero pastoreó a su pueblo hasta el final. Incluso a su hijo, a Salomón, le indicó lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. El Señor siempre levantará un pastor como David. Levantará un pastor que esté preocupado por las débiles, por las perniquebradas, por las flacas, por aquellas que estén descarriadas, por las que se perdieron. Siempre habrá uno. El remanente de Dios siempre tiene un pastor ahí. Siempre. Búscalo si es que aún no lo has encontrado. O tú puedes ser ese David. Tú puedes ser aquel que encamine, que se preocupe, que busque, que llame a quienes están descarriados, a quienes están perdidos. Los instrumentos de Dios. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Miren los planes que Dios tenía para cuando su pueblo volviera. Quitar de la tierra las fieras, tal como se anunció al pueblo cuando fue conducido por Moisés y después por Josué. La tierra fue quitada de las tierras, o las fieras fueron quitadas de las tierras para que pudieran ser habitadas. Y ahora dice lo mismo. A Israel se le proporciona ahora otra oportunidad de desempeñar su papel como centro del reino espiritual mundial de Dios, y en esta condición se le promete toda clase de prosperidad temporal, volver a ser luz de las naciones. Lamentablemente no quisieron. La iglesia del tiempo del fin es la que debe ahora ser luz de las naciones. Y este reino, que a nosotros nos parece maravilloso y que parece sacado de un cuento de hadas, se hará realidad cuando Cristo establezca su reino.
Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo. Lluvias de bendición serán. Bendiciones. Lluvias de bendición serán. Los hijos, las hijas de Dios reciben las bendiciones de Dios y ellos también se convierten en lluvias de bendición para las demás naciones, para las demás personas. Hay una gran responsabilidad en cada uno de los miembros del remanente del tiempo del fin. Ser bendición, ser canales de bendición. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Este era el plan de Dios para los que volvieran. Lamentablemente, no sucedió esto. Siempre ha habido un remanente, es cierto, pero como nación mayoritariamente no cumplieron este propósito. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien los espante. No habrá. Lamentablemente, Israel en los tiempos de Jesús estaba bajo el dominio de Roma. ¿Por qué? Ya sabemos nosotros cuál era la condición espiritual de ese pueblo y por qué después Dios pone fin a su llamado y ahora llama al Israel espiritual. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová soy su Dios. Yo Jehová su Dios estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué es esto? El pacto. Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ese es el pacto. Y se cierra este capítulo con una gran declaración. Deja en claro Dios que este mensaje es para su iglesia, para su pueblo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. No está dándose el mensaje a los animales, está dándose el mensaje a los seres humanos, varones y mujeres. Hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. El mensaje es para su iglesia, la congregación donde está usted, la congregación donde estoy yo. Un llamado a los que ejercen liderazgo, un llamado al trato, que debe haber un trato de respeto y de consideración recíproca entre los miembros. Recuerden el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No en abusos, no ser piedra de tropiezo. El liderazgo es una gran responsabilidad antes que un privilegio. Si usted lo ve como un privilegio, reconsidere. El líder en la iglesia es un líder siervo, es aquel que busca y lleva a la perdida, a la descarriada, a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.